libro de Deuteronomio y vamos a ir al capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo, hermano, específicamente vamos a leer los versículos 4 y al versículo 7. Amén. Deuteronomio capítulo 6, verso del 4 al 7. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Oremos. Padre Santo, en esta noche te alabamos y te damos gracias, oh Dios eterno, por la bendición que tenemos hoy de estar en tu casa para ser instruidos por tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Señor, cuando leemos Deuteronomio capítulo 6, Señor, no podemos evitar sentir el peso de estos versículos en nuestras almas, porque con ellos, Señor, nos llamas a amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todos nuestros corazones. Y la realidad es, Señor, que nosotros fallamos todo el tiempo en amarte de esta manera. Señor, y debido al peso que estos versículos, Señor, producen en nuestras almas, hoy una vez más corremos a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro mediador, para suplicarte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, perdones nuestro pecado, Señor, y que tú nos ayudes a someternos en obediencia gozosa a tu palabra. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos a odiar el pecado. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Padre, abre los ojos de tu pueblo a la gravedad y a la miseria de nuestro pecado. Y Señor, al carácter horrendo de sus consecuencias y a la gloria de tu gracia. Señor, en el nombre de Jesús, prospera tu palabra en nuestras almas esta noche y guarda nuestros corazones de solamente recibir información, Señor, y no ponerla en práctica. Ayúdanos esta noche. Ayúdanos en esta semana. Ayúdanos el resto de nuestros días, oh Dios Trino, a ser oidores de tu palabra que la ponen en práctica. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a continuar nuestro estudio acerca de este tema que se llama Ayuda a los adolescentes y la rebeldía. Y estamos tratando el tema, hermano, específicamente de la rebeldía en el corazón de los jóvenes, en la rebeldía en los adolescentes. Y el propósito de este estudio o de esta serie, hermano, es proveer los recursos espirituales, los recursos bíblicos que usted y yo necesitamos para lidiar con la rebeldía de nuestros hijos de una manera, hermanos, efectiva, y sobre todas las cosas de una manera que glorifique el nombre de Dios. Otro objetivo de este estudio es proveerle a ustedes los recursos espirituales que usted necesita para lidiar, tratar con la rebeldía de sus hijos,
aplicar la medicina correcta y no desmayar en el proceso de entrenar a nuestros hijos en la obediencia. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos en este tiempo los padres es que muchas veces nos sentimos agotados, nos sentimos cansados y hermanos, perdemos el enfoque y llegamos a pensar, bueno, ya no hay nada más que hacer. Estoy cansado y llega el punto que porque nos amamos más a nosotros mismos, llega el punto que ya no queremos lidiar más con la inconveniencia de tener que entrenar a mi hijo en la obediencia y prefiero echarlo a un lado y dejar que el río de la desobediencia y la rebeldía siga su cauce sin ningún tipo de interrupción. Y hermanos, cuando nosotros tomamos esa actitud ante este problema que nuestros hijos tienen, hermanos, nosotros definitivamente no estamos dando gloria a nuestro Dios. Cuando nosotros tomamos esta actitud y cuando nosotros no enfrentamos la rebelión de nuestros hijos, hermanos, y la rebeldía que nace y que predomina en sus corazones, nosotros estamos fallando en ser testigos fieles de Dios en nuestros hogares. Es por eso que cada uno de nosotros necesita prestar atención a lo que vamos a estar enseñando, lo que hemos estado enseñando, y también necesitamos pedir al Señor que Él nos ayude a poner en práctica estos principios bíblicos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Ahora bien, teniendo esto en mente, hermano, es evidente que no todos los que estamos aquí tenemos hijos, o tienen hijos, no todos los que estamos aquí tienen hijos en la edad de la adolescencia. Sin embargo, estos principios van a ser útiles para ti, aún para ti que no tienes hijos en esta edad, o que no tienes hijos, porque los hijos adolescentes, hermanos, tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Y es que todos somos por naturaleza rebeldes. Y estos principios nos ayudan aún a nosotros mismos a someternos al Señor. Amén, hermano. Amén. La razón por la cual he querido comenzar con Deuteronomio capítulo 6 es porque este es un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos. Y cada vez que hablamos de nuestra responsabilidad como padres, siempre me encanta mencionar Deuteronomio, porque este texto, yo creo, hermano, es mi criterio personal, que yo creo que ningún otro texto de la Biblia habla con tanta claridad y con tantos detalles acerca de la importancia de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, como Deuteronomio capítulo 6. No hay otro texto en la Biblia, creo, que enseña con tanta claridad, porque no solamente la importancia, sino la manera que debemos hacerlo y la motivación con la que debemos hacerlo. Ya leímos estos versículos, y en la medida que vamos a ir avanzando en nuestro estudio, vamos a ir regresando a este texto, vamos a regresar a este texto y vamos a compartir otros. Amén, hermanos. Teniendo esto en mente, hermanos, quiero retomar de nuevo el título de este estudio específicamente: ¿cómo lidiar con la rebeldía de mi hijo o de mi hija adolescente? Y la semana pasada, hermanos, vimos cuál es la causa determinante, y esta palabra es importante, la causa determinante de la rebeldía de los adolescentes. Y hermano, para aprovechar el tiempo, no voy a preguntarles que responda esta pregunta. Yo mismo no voy a responder para que podamos adelantar en el tiempo. Pero aprendimos, hermano, un detalle muy importante, y lo que aprendimos fue esto: la causa determinante de la rebeldía de los adolescentes, ¿cuál es? Son los deseos y las inclinaciones de su corazón. Los deseos y las inclinaciones de su corazón. Hermanos, el problema no es, muchas veces cuando nosotros lidiamos con rebeldía en nuestros hijos, ya sean adolescentes o niños, o incluso hijos ya que son adultos, si bien fuera de nuestra casa, cuando tenemos que lidiar con la rebeldía hacia Dios, e incluso su rebeldía contra toda figura de autoridad, nosotros generalmente nos enfocamos en ¿qué? En el comportamiento.
El problema, cuando hablamos de la rebeldía, el problema nunca es el comportamiento. El problema siempre es lo que está pasando, ¿dónde? En el corazón de mi hijo. Pero eso es lo más importante, porque esta es la causa, y enfatizo, determinante, por la cual nuestros hijos son rebeldes. Los adolescentes específicamente. Y quiero decir algo, hermano, y por eso quiero enfatizar la palabra determinante. Muchos, y nosotros lo hemos mencionado aquí, hablando de este tema en otras ocasiones, muchas veces la psicología moderna y las tendencias educativas modernas te van a enseñar que esta rebeldía es algo que es normal. Porque es normal de la edad, son las hormonas. Y vamos a partir del punto que las hormonas pueden jugar un papel importante. Sin embargo, yo quiero que usted piense en esto. Las hormonas, el desajuste o el ajuste hormonal en los adolescentes no son la causa de la rebeldía. Esa es la manera en la que ellos exteriorizan y materializan ¿qué cosa? Su rebeldía. Es su cuerpo. O sea, su cuerpo, el alma, el corazón expresa su relación, su rebeldía contra Dios a través de ¿quién? Del cuerpo. Y ahí es donde quizás entran a jugar un papel las hormonas y muchas otras circunstancias. Pero siempre la causa va a ser lo que está pasando en el corazón de tu hijo, sus deseos y las inclinaciones de su corazón. Y las inclinaciones de su corazón siempre va a ser ¿cuál? Malas. Hermanos, uno de los errores que yo he visto y que veo aún entre los cristianos es que cuando hablamos de disciplina a nuestros hijos, yo oigo a muchos padres cristianos decir: no, yo dejo que mi hijo o mi hija haga esto o haga aquello porque yo confío en mi hijo. Cuando yo escucho un padre cristiano hablar de esa manera, o sea, lo que está expresando es que ese padre cristiano no entiende el potencial de pecado que tiene su hijo o su hija. No entiende cuánto el pecado ha afectado la naturaleza humana. Y no es que usted puede pensar: pastor, usted está diciendo que mi hijo no es peor. No, yo lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Nuestros hijos, ¿qué cosas son, hermano? Pecadores. Como nosotros, exactamente como dice la hermana Adi. Nosotros, no es un problema de que usted confíe o no en su hijo. El problema es que si usted confía o no, si usted va a confiar en su hijo, usted tiene que confiar sobre el fundamento de lo que su hijo es: un pecador o una pecadora. Usted no puede dejar que dar rienda suelta, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, a las inclinaciones de su hijo. ¿Por qué? Porque usted sabe, su hijo naturalmente, las inclinaciones de su corazón van a ser ¿cuáles? Pecaminosas. ¿Sí o no? ¿Cuándo entienden eso? ¿Sí? Ahora bien, y vimos también, hermano, bueno, es lo que acabamos de decir: el comportamiento no es la cuestión básica de la crianza de los niños. La cuestión básica es siempre lo que sucede en el corazón. Porque detrás de cada tantrum, detrás de cada ojo torcido, detrás de cada palabra entre labios, hay, hermano, una guerra que se está desarrollando contra Dios en el corazón de nuestros hijos. Eso siempre es lo que sucede en el corazón. Esa es, hermano, la cuestión básica. Y si nosotros entendemos eso, vamos a poder entender, vamos a poder aplicar la medicina correcta a nuestros hijos, al problema de nuestros hijos. Hermanos, vimos también por qué esto es importante. No vamos a tocar todo lo que vimos. Solamente he querido hacer esta pequeña introducción para ver lo que vamos a ver esta noche. Ahora bien, habiendo repasado todo esto, hermano, yo quiero que ustedes consideren esta noche conmigo
las influencias que moldean el carácter de los jóvenes. Las influencias que moldean el carácter de los jóvenes. Y antes de ver cuáles son las influencias que moldean el carácter de los jóvenes, yo quiero enfatizar nuevamente cuál es el problema básico de la rebeldía de nuestros hijos. La causa predominante, su corazón, los deseos y la motivación de su corazón. Ahora, yo quiero hablar un poquito, quizás si se pudiera decir, en términos médicos. Mire, cuando una persona tiene una enfermedad terminal que se está muriendo, generalmente los doctores identifican, este es el diagnóstico terminal. Vamos a decir, cáncer en los pulmones, COPD o problemas del corazón. Esta es la enfermedad terminal. Lo que eso significa es que de eso es que se va a morir el paciente. Ahora, junto con la enfermedad terminal, los médicos identifican en el historial del paciente algunas agravantes, enfermedades que no son terminales, pero que son agravantes de la enfermedad terminal. ¿Sí entienden lo que quiero decir? ¿Verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la rebeldía de los jóvenes, hermano, decimos que la enfermedad terminal, el diagnóstico terminal de nuestros jóvenes, dado por Dios, ¿cuál es? Es pecado. Está muerto en sus delitos y pecados. Sus deseos son de continuo el mal. Esa es la enfermedad terminal, esa es la enfermedad por la cual, si no hay una solución, va a ir directo al infierno. ¿Sí o no? Ahora, hay otras enfermedades que agravan este diagnóstico dado por Dios, y son las influencias. Ahora, ¿cuáles son esas influencias que moldean el carácter de los jóvenes y que pueden agravar su diagnóstico terminal, o pueden ser una influencia no quiero usar la palabra positiva, pero una influencia bíblica en su vida? Bueno, la primera influencia, hermano, es la estructura de la vida familiar, los valores familiares y los roles familiares. La estructura de la vida familiar, los valores familiares y los roles familiares. Hermanos, la manera en que tu familia está estructurada va a influenciar en el desarrollo del carácter de tus hijos. Lo que tu familia valora como algo importante va a informar, va a determinar, va a afectar la manera en que tus hijos son formados en su carácter. La manera en que cada persona, cada miembro de familia desempeña su rol dado por Dios en la familia va a informar cómo ese niño o ese adolescente es formado en su carácter. Le voy a poner un ejemplo. Una familia que valora, por ejemplo, en gran manera, y no quiero irme a los extremos, hermano, pero una familia que valora en gran manera, por ejemplo, las actividades, que, por ejemplo, irse a campo, o que valoran mucho el deporte, sobre todas las cosas, ese valor que se le da al deporte o a las actividades afuera va a influenciar el carácter de tu hijo. Por eso es importante que los cristianos tengamos nuestros valores fundados en la palabra. Exactamente. Con la manera en que tú valoras el trabajo es valorado en la familia, tu hijo, eso va a influenciar en la manera en que el carácter de tu hijo se forma. Tu hijo
cuando tu hijo es adulto, tu hijo es el resultado de dos cosas. Uno, de las inclinaciones de su corazón y de la influencia familiar que lo ha moldeado en la manera en que responde o lidia con con esa intención de su corazón. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, no quiero irme muy técnico aquí, hermano, para que no pierda de vista lo importante que es esto. Pero los roles familiares. La Biblia le da al hombre y a la mujer roles en la familia. Cuando en una familia el hombre no desempeña el rol que Dios le ha dado a los hombres en la familia, eso va a tener un impacto en el carácter de los hijos adolescentes, ya sean hembras o varones. El varón puede decir, es normal que mi mamá, que la mujer es la que manda en la casa. Y crecen viendo a la mamá, hermano, crecen en un hogar que es dominado primordialmente por la mamá. Es la mamá la que toma decisiones, es la mamá la que guía el curso de la familia, y el papá para todo el papá hace exactamente lo que dice quién, la mamá. Y eso va a influenciar cómo ese hijo va a tener su hogar mañana. Y va a influenciar la manera en que ese hijo responde a la autoridad de su papá en la casa. Lo mismo pasa con la mujer. Y si es una niña, la niña va a aprender ¿qué cosa? Que la figura dominante en la familia, ¿quién es? Es mamá. Nosotros vivimos en una cultura, hermano, predominantemente feminista. Y yo te voy a decir una cosa, hermano, algo que la mayoría de nosotros tiene Facebook, ¿verdad? Muchos tienen Facebook. Usted ve, por ejemplo, estos videos corticos que salen en Facebook y como de pequeños, por decirlo de una manera, pequeños actos teatrales, donde generalmente la mujer, cuando es de familia, la mamá es la que manda. Y usted ve que, por ejemplo, que la mujer, hay mucho que, por ejemplo, la mujer le dice al esposo, cuando termines de comer, tenemos que hablar. Y entonces el esposo así empieza a comerse la comida pellizquito a pellizquito. Y todos ¿qué cosa? Nos reímos. ¡Ah! Hermano, eso está influenciando la manera en que los jóvenes y la sociedad miran el rol de la mujer en la familia y del hombre en la familia. ¿Sí lo puede ver? La mujer que es dominante en el hogar, lo mismo, la hija va a crecer con esa idea de liderazgo en el hogar, hermano, ¿sabe? Para ella va a estar bien, es normal casarse con un hombre que no tenga ningún tipo de liderazgo. Y una vez más, en la hija exacerba la rebeldía, no solamente contra su padre, sino también contra Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que ha establecido los modelos de los roles en la familia. La manera en que, hermanos, la manera en que tú funcionas en tu familia determina, ejerce una influencia en el carácter de tu hijo o de tu hija. Ahora bien, hermanos, ¿alguien tiene la palabra? La resolución de conflictos familiares, la respuesta familiar al fracaso, la historia de la familia, historia familiar, son influencias que, hermano, que ejercen presión, son aspectos de la vida familiar que ejercen influencia en el carácter de nuestros hijos. ¿Cómo, cuando mamá y papá tienen un conflicto, cómo lo resuelven? ¿Cómo resuelven ese conflicto? Si el conflicto, si
Si mamá y papá, hermano, cuando tienen un conflicto, empiezan a gritarse o empiezan a alterarse y empiezan a manotearse, eso está influenciando el carácter de tu hijo o de tu hija. So, cuando tú, hermano, intentes corregir a tu hijo o a tu hija, ¿qué tú crees que tu hija o tu hijo va a hacer? Te va a manotear, te va a gritar, te va a torcer los ojos, porque eso es lo que ella ve que tú le haces a su papá, o es lo que ella ve que tú le haces a su mamá. La manera en la que tú resuelves conflictos, sí, cuando tienen conflictos, cada quien se separan y cada quien, el papá va a dormir en el sofá y la mamá va a su cuarto. Eso tú estás exacerbando la enfermedad terminal de tu hijo, que es el pecado. ¿Cómo la familia responde al fracaso? Hermanos, y este punto es muy importante. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros como padres queremos siempre nuestra tendencia, y la tendencia en sí no es mala. Lo que la hace mala es nuestro propio pecado. Nosotros tenemos la tendencia de proteger a nuestros hijos ¿de qué? Del fracaso. Y por eso, hermano, muchas veces cuando en la familia hay conflicto o se experimenta un fracaso en una familia, nosotros tendemos de eso no se habla en la casa para que los niños no se enteren, porque ellos no necesitan, los jovencitos no necesitan saber. Pero cuando hay una crisis económica en la familia, precisamente porque queremos protegerlos a ellos, no queremos que ellos se preocupen y ellos empiezan a pedir cosas que quieren, que no necesitan, pero que quieren, nosotros por tal de que ellos no se sientan, no se preocupen o lo que sea, nosotros sacrificamos lo que tenemos que sacrificar y le compramos lo que ellos piden, por ejemplo. Y ellos nunca nunca han visto cómo tú y tu esposo o tu esposa tratan con el fracaso, ya sea financiero o el fracaso emocional de la familia. La manera en que se resuelven los conflictos, la manera en que respondemos al fracaso. Voy a poner un ejemplo. Y quizá para muchos de nosotros este es un ejemplo quizá muy lejano, pero puede pasar. Papá perdió el trabajo y él es la fuente principal de income en la familia. O mamá perdió el trabajo y él fue la fuente principal de income en la familia. Como tú respondas a esa realidad, va a informar la manera en que tu hijo va a responder a sus fracasos en la vida, que de seguro van a venir. Cuando tú tienes, la familia enfrenta cualquier tipo de fracaso, es importante que como familia nos sentemos y hablemos de cómo vamos a resolver el fracaso o cómo vamos a superar este fracaso. Porque el fracaso, cualquiera que sea, aunque doloroso, hermano, es importante que tengamos en cuenta que los cristianos vemos en el fracaso, hermano, una oportunidad para crecer. Y nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Que cuando fracasamos no tenemos por qué deprimirnos. No tenemos que recurrir a drogas, o no tenemos que recurrir al alcohol, o no tenemos que recurrir a otras cosas que la cultura provee. Cuando tú estás experimentando, o cuando alguien en la familia experimenta un fracaso emocional, vamos a hablar de esto para enseñar cómo los cristianos respondemos ante un fracaso emocional. ¿Se lo puede ver, hermano? Ahora, estas son influencias que le dan forma al carácter de tu hijo. Cómo tú resuelves conflictos, cómo tú respondes al fracaso, la historia de la familia, cuál ha sido el patrón
por decirlo de una manera, de conducta, o cuáles han sido los hábitos que han predominado en tu familia. Eso informa, le da forma al carácter de tu hijo. Y quiero hablarle de esto por un momento. A lo mejor nosotros, a nuestra familia, mi mamá, mi papá, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizás no aplica para muchos de nosotros, pero un ejemplo que ilustra muy bien mi punto. Hay familias que la tatarabuela se divorció de su esposo, del tatarabuelo, y tuvo, ¿qué cosa? Porque tuvo un amante y se rompió ese matrimonio. La abuela se casó y se divorció de su esposo porque tenían conflicto, como me gusta mucho como la psicología lo llama, por incompatibilidad de caracteres. La abuelita se divorció de su marido. La mamá viene de nuevo y por cualquier otra se casa, tienen hijos y por cualquier otra situación hacen así y se divorcian. Ha habido en la familia, hay una historia predominante de ¿qué? De divorcio y recasamiento, causado por la manera en que la familia responde al fracaso. Y la historia familiar, hermano, la historia familiar se forma por la manera en que la familia resuelve su conflicto y la manera en la que la familia resuelve ¿qué cosa? Enfrenta sus fracasos. Eso da lugar ¿a qué? A la historia familiar. Ahora, cuando yo vengo y tengo a mi hijo y Cristo me salvó a mí, aunque no haya, hermano, y esto aplica para padres que son cristianos los dos y para para matrimonios mixtos, en que uno es cristiano y el otro no. Uno de los dos es salvo, hermanos, y el Señor, y tú tienes que hablar de la historia de tu familia con tu hijo. Mira, en mi familia ha habido esta historia, pero nosotros lo vamos a hacer diferente porque la Biblia nos enseña diferente. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, resolución de conflictos familiares, respuesta familiar al fracaso, historia familiar, son influencias que son agravantes de la enfermedad terminal que es el pecado en el corazón de nuestros hijos. Ahora bien, hermano, las amistades, la música que escuchan, los programas que ven, todas estas son influencias en el carácter de nuestros hijos. Yo he visto un problema muy común en nuestra comunidad, aquí, y digo en nuestra comunidad porque es aquí donde vivimos. Pero he visto dos problemas que son muy comunes y que sus consecuencias son, hermanos, fatales. Y muchos de nosotros todavía no hemos visto las consecuencias de esto que voy a mencionar ahora. Como hemos mencionado muchas veces, nosotros vivimos en una cultura que nos enseña y le enseña a nuestros hijos que ellos tienen derecho ¿a qué cosa? A privacidad. Y ellos tienen su grupo de amigos que son ¿qué cosa? Sus amigos. Yo, hermano, veo el patrón que veo es que los jóvenes tienen amigos que sus padres no conocen quiénes son los amigos de sus hijos. Ni siquiera el nombre. No saben ni siquiera dónde viven los amigos de su hijo o de su hija. Y el niño, el adolescente viene y se para y dice a la mamá, no, voy a janguear con mis amigos. Pero no sabemos dónde van. No sabemos en qué casa están. No conocemos cuál es, hermano, la historia familiar de los amigos de mi hijo. Y la Biblia, hermano, dice claramente que las malas conversaciones, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. La música que escucha, hermano, los que tenemos hijos adolescentes, ¿tú sabes qué es lo que tu hijo escucha en el teléfono? La música que escucha.
que nosotros pagamos televisor, pagamos canales de televisión, pagamos internet, pagamos teléfono, y nosotros no tenemos acceso a lo que nuestros hijos ven hoy en el teléfono, porque ese es mi teléfono. Y mientras nosotros, hermanos, nosotros que normalmente no somos intencionales en educar a nuestros hijos en la disciplina, en la amonestación del Señor, tenemos por otro lado a nuestros hijos 24/7 siendo discipulados por el mundo, entrenados por el mundo en la desobediencia, en la rebeldía, a través de la música que escuchan y a través de los programas que ven. Y los padres estamos ajenos a ese fenómeno, y después nos preguntamos por qué mi hijo o mi hija responde o reacciona a las cosas de Dios de esta manera. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Vamos a buscar este texto, 1 Corintios 15, 53. Quiero que marques este texto en tu Biblia. 1 Corintios 15, 53. Amén. Hermano, que lo tenga, por favor. No, este texto está mal, hermano. Para el próximo estudio, hermano, voy a traer el texto correcto. Este texto está incorrecto. Pero el texto que estaba buscando, hermano, que pensaba que tenía, es el texto que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para el próximo estudio, hermano, voy a traer el texto correcto. Hermanos, teniendo esto en mente, hermano, quiero que veamos ahora cómo lidiamos con la rebeldía de nuestros hijos. Ya vimos cuál es la causa predominante de la rebeldía de nuestros hijos. Ya vimos cuáles son las influencias que forman el carácter de nuestros hijos. Ahora quiero ver con ustedes cómo lidiamos los cristianos con la rebeldía de nuestros hijos. Y lo primero, hermano, lo más elemental que tú y yo podemos hacer es lo siguiente: prepara tu propio corazón. Para nosotros poder lidiar con la disciplina, la rebeldía de nuestros hijos, nosotros tenemos que, en primer lugar, preparar nuestros corazones para esta tarea. Y usted se preguntará, pastor, ¿cómo puedo preparar mi corazón para lidiar con la rebeldía de mi hijo? Bueno, en primer lugar, hermano, considera la importancia de tu papel como padre. Considera la importancia de tu papel como padre. Y cuando hablo de padre, también hablo de padre en sentido genérico, incluye también la madre. Considera la importancia de tu papel como padre. Mira conmigo, hermano, esta verdad que tengo en pantalla. Usted es más que un proveedor. Usted es una figura de autoridad en la vida de sus hijos. Usted sabe, hermano, la razón por la cual esto es importante. Porque nosotros como padres, específicamente en este país y aquí en Dalhart, Dalhart tiene una cultura, hermano, que es impulsada por el amor al trabajo. Y aquí se trabaja, hermano, sin cesar, desde que amanece hasta que anochece. Y los padres siempre estamos haciendo ¿qué cosa? Trabajando. Y el enfoque nuestro es, lo que yo necesito es darle ¿qué cosa? Yo tengo que garantizar un plato de comida en la mesa del hijo. Tengo que garantizar zapatos que se pongan, ropa que se ponga. Hermano, eso es bueno, hermano. Es bueno. Obviamente usted como padre tiene la responsabilidad de proveer para su hijo. Sin embargo, el problema nuestro y el problema específicamente en Dalhart es que nosotros nos vemos hemos reducido la paternidad al rol de proveedor. Hermano. 1 Corintios 15, 33. Gracias, hermano. Vamos a buscar ese texto por un momento. 1 Corintios 15, 33. Gracias, hermano Martín.
Hermano que lo tenga, Martín, ¿se lo quiere leer, hermano? No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Hermanos, volviendo atrás a ese punto, hermano, es imperativo que tú conozcas quiénes son los amigos de tus hijos. ¿Dónde tu hijo va? ¿Dónde, con quién comparte su tiempo? Usted no simplemente, recuerde, usted no es simplemente un proveedor de zapatos. Usted no es un proveedor, simplemente un proveedor de comida. Usted no es simplemente un proveedor de buena educación. Usted, hermano, es una figura de autoridad en la vida de su hijo. Ese es su propósito, como uno de los propósitos de ser padre. Una de las funciones del padre es ejercer esta autoridad dada por Dios para el bien de nuestros hijos. Si nosotros reducimos la paternidad a ser proveedores solamente, nosotros no, hermano, hemos fracasado como padres. Porque si tus hijos van a tener buenos zapatos, buena ropa, buena casa, buenos carros, quizás van a tener una buena cuenta de banco, pero como le dijo el Señor al joven, al hombre que contempló todo lo que había alcanzado, le dijo, el hombre contemplando todo lo que había alcanzado, dijo: alma mía, muchos bienes tienes, ve y reposo. Y Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que tú has provisto, ¿para quién será? ¿Eh? Ahora, es importante, hermano, en preparar nuestro corazón para educar, para lidiar con la rebeldía de mi hijo. Yo tengo que prepararme teniendo en cuenta que yo soy más que un proveedor para mi hijo. Yo, hermano, la casa es más que un albergue para mi hijo. El hogar es un lugar de entrenamiento para los hijos. No es simplemente el lugar donde van a dormir y donde van a comer, donde se van a bañar y donde van a rellenar, ¿sabes?, su cartera de dinero para poder salir de nuevo a la calle y hacer lo que ellos quieran. No, tú eres una figura de autoridad. Y by the way, hermano, como dicen los americanos, yo quiero decir a todos los padres que están aquí esta noche que tenemos hijos bajo nuestra autoridad. Lo mismo que le he dicho a todos los padres de nuestra iglesia por 7 años ya. Por la manera en la que tú uses tu autoridad dada por Dios con tus hijos, tú vas a tener que dar cuenta a Dios. Si la mal usas, vas a tener que dar cuenta a Dios. Y la mal usamos cuando, hermano, ejercemos autoridad de una manera pecaminosa para abusar de nuestros hijos, y mal usamos nuestra autoridad cuando no ejercemos ningún tipo de autoridad en la vida de nuestros hijos. Y usted y yo vamos a dar cuenta por esa autoridad, porque esa autoridad no es tuya, es dada por Dios con un propósito. Amén, hermanos. Dese cuenta que usted es más que un proveedor, es una figura de autoridad en su hijo. Hermano, mira estos textos de la Biblia conmigo. Primera de Samuel 3:13. Y estos textos, quizás vamos a terminar con estos textos y un punto más, pero porque sí quiero que leamos los textos, todos los textos. Primera de Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13. ¿Todo lo tiene, hermano? Hermano, que lo tenga, por favor. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía,
pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Amén. Fíjate, hermano, para que podamos tener en contexto, no se mueva ahí de ese versículo. Yo voy a leer el contexto de estos versículos para que usted entienda lo que está hablando el texto, ¿sí? Ahora, mira lo que dice, voy a leer, hermano, no lo busque usted, yo lo voy a leer, pero voy a leer en 1 Samuel 2, verso 2 en adelante. Dice: los hijos de Eli eran hombres indignos, no conocían al Señor. Un paréntesis, hermano. Cuando dice que los hijos de Eli eran indignos, que no conocían al Señor, es importante que tengamos en cuenta que los hijos de Eli eran hijos de ¿quién, hermano? ¿Quién era Eli? Un sacerdote. Sin embargo, aunque ellos eran hijos de un sacerdote, ellos no conocían al Señor. Y eso, hermano, ahí hay un principio que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que muchas veces, y lo he visto también mucho, nosotros como cristianos asumimos que porque nuestros hijos nacen y crecen en la iglesia y conocen el lenguaje del cristiano, son cristianos. Y no siempre es así, hermano. Dice que los hijos de Eli no conocen al Señor. Dice: ni la costumbre de los sacerdotes como el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grosura y después tomar lo que quieran, él respondía: no, sino que me lo darás ahora, y si no, lo tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban. Yo quiero que tú grabes esa palabra, esa palabra en tu mente. Menospreciaban la ofrenda del Señor. Los hijos de Eli, dice la Biblia, que eran indignos, no conocían al Señor. Dice que su pecado era tan grande porque menospreciaban, hermano, las ofrendas del Señor. Como consecuencia, Dios trae juicio sobre la casa de Eli. ¿Por qué Dios trae juicio sobre la casa de Eli? Bueno, el versículo que acabamos de leer, 1 Samuel 3:13, dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Cuando nosotros leemos estos versículos, no podemos hacer otra cosa, hermano, que temblar delante de Dios. Porque cuando tú lees, hermano, tú lees el texto bíblico y tú ves la actitud, hermano, de los hijos de Samuel, hermano, no es muy diferente a la actitud de los jóvenes rebeldes que crecen en las iglesias hoy. ¿Cuál era el corazón de la rebeldía de ellos? Porque ellos, hermano, mancillaban y, hermano, los sacrificios. Porque dice el texto claramente que porque no conocían al Señor, ellos menospreciaban la ofrenda del Señor. Y nosotros vemos a nuestros hijos crecer en la iglesia con esa rebeldía contra Dios, que menosprecian a Dios y menosprecian su servicio, el servicio al Señor. Y nosotros como padres los vemos, sabemos, hermano, cuál es el pecado de nuestros hijos, cuál es su rebeldía, pero no hacemos nada para reprender a nuestros hijos. Reprender a nuestros hijos, hermano, en su rebeldía no es simplemente decirle: mi hijo, eso que estás haciendo no está bien. Mira que si sigues así vas a ir para el infierno. Eso no es reprender a los hijos. Reprender a los hijos
hermano, y vamos a ver más adelante cómo lo hacemos bíblicamente, pero reprender a los hijos es confrontarlo con su pecado, y por la palabra, hermano, que usa ahí en el hebreo para reprender, transmite la idea de poner un obstáculo a la rebeldía de los hijos. Dios juzgó al sacerdote, ¿por qué? Porque él conocía, él sabía cómo sus hijos estaban menospreciando a Dios, y él no hizo nada para poner un obstáculo a la rebeldía de sus hijos delante de Dios. Él no ejerció bien su autoridad. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando hoy, un ejemplo, una aplicación de esto, una manera en que esto se pone de manifiesto, cuando nuestros niños, adolescentes, que todavía están bajo el techo de nuestra casa, llega el domingo, llega el miércoles y decimos, vamos a ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, y te miran a la cara y te dicen, no quiero ir a la iglesia hoy. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, el niño no quiere ir a la iglesia. Bueno, pórtate bien, nos vemos cuando yo regrese. Usted, lo que tenemos hijos adolescentes, hermano, usted no se ha fijado que casualmente los miércoles es los días que nuestros hijos más tareas tienen. Los miércoles son los días que más tareas tienen y que más actividades tienen. Y muchas veces, porque yo los he oído, no puedo ir a la iglesia, mamá, no puedo ir a la iglesia porque tengo muchas tareas que hacer. Pero hay tareas que hacer para ir a la iglesia, pero cuando hay que ir a janguear con los amigos, no hay tarea. Y nosotros vemos eso, lo sabemos, pero no le ponemos un alto. No estorbamos su rebelión contra Dios. Porque hemos perdido de vista que nosotros no somos simplemente, nosotros somos más que proveedores. Somos una figura de autoridad que Dios ha puesto en la vida de mis hijos para el bien de mis hijos, y la manera en que yo ejerzo mi autoridad es estorbando su pecado y su rebelión contra Dios. ¿Se lo puede ver, hermano? Yo tengo que preparar mi corazón y entender, yo soy una figura de autoridad y Dios me va a pedir cuenta por la manera en que yo uso mi autoridad. Hermanos, miren, dice, este texto te hace temblar, dice que los hijos de Eli trajeron una maldición sobre ellos. Qué triste es que nosotros vemos a nuestros hijos añadiendo maldición a su vida, y nosotros, conociendo el Evangelio, conociendo la verdad, no hacemos nada. Porque hemos reducido la paternidad a un papel de proveedor. Mira conmigo, Proverbios 10, verso 1. Proverbios 10, verso 1. Hermano, que lo tenga, por favor. Y luego vamos a leer Proverbios 22, 6. Proverbios 10, 1. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. El hijo sabio, ¿qué cosa? Alegría para quién? Para el padre. ¿Y cómo dice? ¿El hijo necio? Tristeza para su madre. Es tristeza para su madre. Y ustedes, hermanos, ya saben, muchos de ustedes ya saben a qué se refiere la Biblia cuando habla de la sabiduría. Aquí me está diciendo el hijo inteligente. El que es muy inteligente es alegría para su padre. Y el niño bruto es tristeza para su madre. No está diciendo eso. La sabiduría en la Biblia, dice la Biblia, el mismo libro de Proverbios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría, hermano, es la habilidad dada por Dios de poner en práctica los principios y verdades espirituales que Dios ha revelado en su palabra. La sabiduría es la habilidad dada por Dios de aplicar la palabra toda suficiente y inerrante de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Eso es ser sabio. Ser necio es exactamente lo contrario, es vivir ignorando completamente lo que la Biblia enseña, lo que Dios ha revelado en su palabra para nosotros. ¿Y saben por qué lo sabemos?
porque también la Biblia dice, si mal no recuerdo, en el Salmo 14, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. La necedad es vivir tu juventud, vivir tu vida como si Dios no existiera. Aún cuando vienen todos los domingos a la iglesia. El hijo sabio, hermanos, ejercer tu papel como padre tiene beneficios no solamente para la eternidad, sino que tiene beneficios también para esta vida. Mira el capítulo 22, verso 6. Proverbio 22, 6. Y vamos a terminar esta noche con Hebreos 12, 7 al 11. Y el miércoles que viene seguimos con el próximo slide. Hermano, Proverbio 22, 6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Amén. ¿Cuántos conocen este texto, hermano? Muchos. Y muchos, como ya lo hemos enseñado en otra ocasión, este texto, hermano, ha sido muy mal aplicado en la iglesia y muy mal interpretado, porque muchas veces los cristianos leen ese texto y dicen, oh, enseña al niño en su camino, enséñale la Biblia, enséñale a ser cristiano, y eso le va a quedar hasta que sea viejo, nunca se va a apartar del Señor. No es eso lo que el texto dice. El texto dice, instruye, enseña al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Fíjate que no dice instruye al niño en el camino del Señor, no, en su camino. Instrúyelo en la manera en la que él debe conducirse delante de Dios. Instrúyelo en la manera en la que debe conducirse delante de las figuras de autoridad de la sociedad. Instrúyelo en la manera en que debe de tratar con otras personas. Instruye el niño en la manera en que debe vivir. Y esa instrucción permanecerá aún cuando tu niño sea adulto. Y ese texto da por sentado parte de la presuposición que tu hijo necesita ser enseñado, hermano. Tu hijo necesita que tú lo instruyas. Tu hijo adolescente, tu niño adolescente necesita ser instruido en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y la responsabilidad de instruir a los niños no es de la iglesia. La responsabilidad de instruir a los niños en el Señor es de papá y mamá. Y si papá no es cristiano, de la mamá. Y digo esto porque muchas veces he oído padres cristianos decir, cuando sus hijos, hermanos, nunca los instruyeron, nunca ejercieron su papel de autoridad, y cuando sus hijos se rebelaron, llegaron a los 18 años, salieron de la casa y nunca más quisieron saber de Dios y se entregan al pecado, dicen, no, es que la iglesia destruyó la vida de mi hijo. Mi hijo era así por culpa de la iglesia, porque el pastor era tan malo y los hermanos eran tan hipócritas. Él dio tanta hipocresía en la iglesia que no quiere saber de Dios. No, hermano, no. El problema es que nunca nos instruimos como la Escritura manda, porque nunca usamos bien la autoridad que Dios nos da. Y quiero terminar con Hebreos, ya con este texto termino, hermano. Hebreos, hermano, capítulo 12, versos 7 al 11. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis en disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos legítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien,
para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da pues fruto apacible de justicia. Amén. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Y quiero terminar con él. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera. En el verso 11, al presente ninguna disciplina parece ser, ¿qué cosa? Causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, en lo que en ella han sido, ¿qué cosa? Entrenados. Y otra versión dice ejercitados. Dice el texto, hermano, por medio de ella les da después un fruto apacible de justicia. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa, hermano, que la disciplina bíblica, cuando instruimos a nuestros hijos, cuando usamos bien nuestra autoridad como padre e instruimos a nuestros hijos, hermano, y en la disciplina y la amonestación del Señor, y ponemos un estorbo a su rebelión, esa disciplina, hermano, eventualmente va a producir, ¿qué cosa? Fruto en la vida de nuestros hijos. Y fíjate, hermano, que él hace esta comparación y dice, ¿qué hijos aquel? Hermano, déjame decirle una cosa, basado en lo que leímos, la mayor falta, la mayor evidencia, lo hemos dicho muchas veces, y mientras el Señor me permita ser pastor de esta iglesia, lo voy a repetir, cada vez que tenga la oportunidad. Pero una de las evidencias más grandes de falta de amor a nuestros hijos, ¿sabe qué cosa es? La falta de disciplina, la falta de instrucción. Dice, ¿qué hijo es aquel que su padre ama y no disciplina? Dios, como nuestro Padre Celestial, ejerce su autoridad como Padre y como Dios. ¿Y qué hace? Disciplina a sus hijos, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Y como Padre nosotros tenemos que hacer lo mismo nosotros. Para yo poder instruir, hermano, y lidiar con la rebelión de mis hijos, lo primero que tengo que hacer a nivel más elemental que otra cosa es preparar mi propio corazón. Y de esta manera lo hacemos. Hermanos, y quiero terminar con esto. Hasta aquí, todo lo que hemos visto nos deja como, ¿no? ¿Sabes? Convencidos de que no lo hemos hecho bien, que hemos fracasado. Sin embargo, hay dos buenas noticias para ti y para mí esta noche. Número uno, que en Cristo hay perdón. Y como Padre, tú y yo tenemos que arrepentirnos esta noche delante de Dios con dolor en nuestro corazón. Señor, perdónanos porque no hemos ejercido nuestra influencia como Padre como tú mandas en la Escritura. Perdónanos porque hemos fallado en nuestra responsabilidad como Padre y no hemos puesto estorbo en la rebelión de nuestros hijos hacia ti. Hemos visto cómo nuestros hijos añaden maldición sobre su vida, cómo nuestros hijos menosprecian tu palabra y no hemos puesto un estorbo a su rebelión. Perdónanos. Y si tú te arrepientes esta noche, Dios te perdona. Y quizás muchos de nosotros podemos decir, Señor, no tengo fuerzas a este punto no tengo fuerza para lidiar con la rebelión de mis hijos. La buena noticia para ti y para mí es que en Cristo tú y yo tenemos la autoridad y el poder para poder aplicar efectivamente la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. De Él viene la fuerza que tú necesitas. De Él viene la autoridad que tú necesitas. De Él viene la gracia que tú necesitas para honrarlo a Él en la manera en que tú lidias con la rebelión de tus hijos. Que el Señor nos ayude y que el Señor someta nuestros propios corazones a su palabra. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Quiero pedir al hermano Víctor que él nos despide en oración esta noche. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia en corazones humildes, Señor, para suplicarte, Padre,
que ha sido muy bueno, Señor, este mensaje que hemos recibido esta noche, Señor. Y que esta palabra que hemos escuchado, Señor, no solamente sea algo que en nuestros corazones, que solamente lo veamos como algo interesante, Señor, sino que sea algo que podamos aplicar en nuestras vidas para todos y con los hijos también, Señor. Sí, sí. Para que tú, Señor, seas por medio de tu Santo Espíritu llevando esto, Señor, y dando la fortaleza a cada uno de los padres que tienen sus hijos, ya sea adolescentes o niños más pequeños, Señor, para poderlos educar en la disciplina de tu palabra, Señor. Y que cuando lleguen a grandes, Señor, no se aparten de tu camino, Señor. Que tú traigas salvación para estos niños, Señor, y que prepares a cada una de las madres y de los padres, Señor, que tienen hijos, y que tú, Señor, seas el que los guíe para poder, que prepare sus corazones también, Señor, que quebrante sus corazones y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Amén. para que puedan tener esa solvencia moral, Señor, para poder educar a sus hijos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Hermanos, vayan en paz. De esta manera estamos despedidos.